Hola, mi nombre es Jan Rodríguez, soy médico, soy pediatra y soy médico que tiene énfasis en medicina integrativa. Con frecuencia nos hablan de la fiebre, vamos a hablar de la fiebre el día de hoy. En nuestro consultorio, en nuestro centro médico Los Colores, nos hablan mucho de la fiebre y es un motivo de consulta muy frecuente y causa mucha angustia en los padres. Entonces vamos a hablar de 4 puntos fundamentales. El primero de ellos, ¿qué es la fiebre? La fiebre es una elevación de la temperatura corporal regulada por el sistema nervioso por encima de 38 grados centígrados. Esa temperatura se puede tomar en la axila, en la frente, en los oídos o en el recto y puede utilizarse diferentes dispositivos. Entonces, una temperatura mayor de 38 es fiebre. Puede ser poco más o puede ser poco menos dependiendo del sitio donde se tome y las consideraciones de los aparatos que se utilicen, pero en términos generales una temperatura mayor de 38 grados. Segundo, ¿a qué se debe la fiebre? La fiebre se debe a una batalla interna. Se debe a una batalla entre los virus y las bacterias contra el sistema inmunológico. El sistema inmunológico está buscando defenderse de los virus y las bacterias para sacarlos del cuerpo. Cuando hay fiebre, significa que las municiones de nuestro sistema inmunológico están haciendo una batalla para pelear en contra de los virus y las bacterias. Por lo tanto, esa es la razón de la fiebre en la mayoría de los casos. Tercero, ¿qué peligros trae la fiebre? En términos generales tendríamos que hablar de 3 cosas. Primero, la temperatura o la fiebre, cuando es mayor de 41 grados centígrados, puede ser peligrosa porque puede causar algún efecto dañino en el sistema nervioso central y no necesariamente ser causante de convulsiones por fiebre. Es más, los pacientes que convulsionan por fiebre pueden convulsionar con 38 grados de temperatura. Incluso algunos de ellos convulsionan después de haber desaparecido la fiebre. Segundo, lo grave de la fiebre no es la fiebre en sí misma, sino la causa de la fiebre. Por ejemplo, una infección bacteriana tipo neumonía o meningitis puede ser causal de fiebre y la gravedad radica es por la infección, por la causa de la fiebre. Pero la gran mayoría de las veces, las fiebres son causadas por infecciones virales que no generan ningún problema con la salud o con la vida del paciente. Con la salud sí, puesto que le causa síntomas, pero la vida del paciente no entra en riesgo la mayoría de las veces que se tiene fiebre. Para finalizar, con el concepto del peligro de la fiebre, en general la fiebre no causa ningún problema, porque la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo y por lo tanto, en la mayoría de los casos, los papitos no van a encontrar quien atienda a sus niños en urgencias cuando tengan fiebre. Cuando la fiebre es grave, siempre hay que acudir a urgencias en los niños menores de 3 meses. Para finalizar, entonces, ¿qué hacemos con la fiebre? ¿Qué hay que hacer con la fiebre? Lo que hay que hacer con la fiebre es tratar la causa de la fiebre cuando se pueda tratar y dar medicamentos para bajar la temperatura solamente es la recomendación más adecuada cuando el paciente tenga síntomas de malestar. Si el niño tiene 38, 39 o 40 grados de temperatura incluso, podría no dársele ningún medicamento para la fiebre siempre y cuando el niño no tenga malestar. Entonces, la fiebre se trata, en resumen, cuando la temperatura es mayor de 40 para que no llegue a 41 que puede ser peligrosa y cuando el niño tenga malestar y cuando el niño tenga dolor asociado. De otra manera no sería tan necesario porque al quitar la fiebre estaríamos quitando un mecanismo de defensa. Mi nombre es Jan Rodríguez y los dejo con estas inquietudes resueltas para que manejen la fiebre en sus hogares.